Buenas noches, estimados profesionales de información. Bienvenidos a la tutoría correspondiente a la semana 2/16 de la asignatura Práctico en 3.1, pasantías preprofesionales y de vinculación con la colectividad. En esta oportunidad vamos a compartir información relevante sugerida para la semana 2 y el inicio de las actividades prácticas. Pero sobre todo nos enfocaremos en orientar su definición de escenarios para ejecutar las prácticas en el periodo académico ordinario abril-agosto 2021. Mi nombre es Juan Diego Guamán y es un gusto poder acompañar su proceso de práctico. Enseguida les comparto los aspectos y información que les vamos a compartir el día de hoy. Vamos nuevamente a presentar los datos académicos de la asignatura, el horario de tutorías también, la cantidad de horas y de créditos que implica esta asignatura. Revisaremos detalladamente el sistema de evaluación de los aprendizajes que tiene vigente la universidad y su aplicación en la asignatura práctica. También conoceremos el modelo de prácticas preprofesionales para luego socializar las actividades que corresponden a la semana 2 y que están explicitadas en el plan docente. Para terminar, haremos énfasis en el formulario en línea que está habilitado para que usted pueda elegir su escenario de ejecución de prácticas. Posterior a esta exposición, usted tendrá un espacio para poder plantear cada una de sus consultas, inquietudes o confusiones en torno a esta tutoría. Bien, los datos que me parece relevante compartirles es que a partir del periodo académico actual, nuestra carrera, en este caso, de físico-matemáticas y químico-biológicas, pertenece al Departamento de Ciencias de la Educación y pasamos a formar parte de la nueva estructura académica que tiene la universidad y que en este caso el Departamento de Ciencias de la Educación pertenece a la nueva Facultad de Ciencias Sociales, Educación y Humanidades. El práctico en 3.1 tiene una asignación de 5 créditos, como algunos de ustedes ya lo pudieron observar en el plan docente y también en su guía didáctica. Los 5 créditos tienen un total de 160 horas asignadas en 3 componentes que se distribuyen de la siguiente manera. 32 horas corresponden a actividades del componente de aprendizaje en contacto con el docente. 32 horas corresponden a actividades de práctica y experimentación y 96 horas corresponden al componente de aprendizaje autónomo. Entre los objetivos y resultados de aprendizaje que se esperan alcanzar en los futuros licenciados en Ciencias de la Educación con esta asignatura, tenemos algunos que ya lo hemos compartido en la tutoría anterior. Sin embargo, me gustaría hacer una síntesis y poder destacar estos aspectos que usted debe dominar y sobre todo debe poner en escena en esta asignatura. Reconocer la utilidad y la finalidad que tiene la planificación microcurricular. En este caso, en el nivel mesocurricular, la PCI, la planificación curricular de la institución, el PCA, el plan curricular anual, el plan de unidad didáctica y también, no menos importante, el plan de clase. Una vez que usted diagnostica, se aproxima a los lineamientos y disposiciones brindadas por el Ministerio de Educación, usted va a elaborar en algunos casos el PUD y el plan de clase. Para esta oportunidad no se ha considerado que elabore un PCA, pero sí un PUD y 5 planes de clase. Estos posteriormente tendrán que ser ejecutados o puestos en práctica.
Bien, el sistema de evaluación de la universidad tiene algunos parámetros que usted debe conocerlos desde el inicio del periodo académico. En el caso del practicum y todos los niveles del practicum, tenemos las siguientes directrices o lineamientos. Los estudiantes no rinden evaluaciones presenciales. No existe evaluación final ni de recuperación. Los estudiantes deben realizar actividades prácticas que están señaladas en el plan docente. Como lo había indicado anteriormente, en la guía didáctica existe información desactualizada que hace referencia a entregables y actividades evaluadas. Esta información que consta en la guía didáctica no debe ser considerada u observada por ustedes con la finalidad de evitar confusiones y posibles dificultades. Todas las actividades evaluadas están detalladas en el plan docente. La guía didáctica se convierte en un instrumento de investigación, de consulta, y que es menester, es necesario que usted revise todos los aspectos teóricos, conceptuales y metodológicos, sobre todo la aplicación y la implementación del currículo de educación obligatoria 2016 que está vigente en nuestro país. En el práctico no existe la figura de bimestres. Por lo tanto, todas las actividades programadas para las 16 semanas que dura el periodo académico ordinario se unifican. Usted debe considerar la secuencia que está establecida en el plan académico que consta en el plan docente. La guía didáctica, como ya lo indicaba, está desactualizada. Desde que inició la emergencia sanitaria, el Consejo de Educación Superior CES ha brindado ajustes y adaptaciones que les ha permitido a todas las IES del país modificar los escenarios, tiempo, duración e incluso suspender las prácticas preprofesionales. El sistema de evaluación de la universidad también mantiene un aspecto muy importante. Todas las actividades se evalúan sobre 10 puntos, ¿sí? En el periodo académico usted debe obtener un promedio máximo de 10 puntos, ¿sí? El porcentaje mínimo que usted debe alcanzar para aprobar esta asignatura es el 70%. Durante el periodo académico, el estudiante debe cumplir con el 20% de actividades evaluadas en contacto con el docente, corresponde a una videocolaboración síncrona, calificada y recuperable. Un foro académico calificado no recuperable. Un chat académico calificado recuperable y una segunda videocolaboración síncrona no recuperable. En el caso del 80% restante corresponde a 4 actividades de práctica y experimentación y también aprendizaje autónomo que usted deberá entregar, valga la redundancia, como entregables a través del entorno virtual de aprendizaje de acuerdo a las fechas que constan en el plan docente. Es importante señalar que en los practicums la planificación de cada nivel se realiza para el periodo académico ordinario, no por bimestre. Se registra una sola calificación, es decir, su promedio semestral en el sistema académico SGA. Todas las actividades de evaluación que se propongan se valorarán sobre 10 puntos con la respectiva ponderación. ¿Qué quiere decir esto de la ponderación? Que, por ejemplo, la actividad 4 de aprendizaje práctico experimental tiene una calificación sobre 10 puntos. Sin embargo, en el plan docente ustedes van a identificar que tiene un peso ponderado del 30%, porque implica planificar y ejecutar 3 procesos didácticos. En la modalidad a distancia, usted cuenta con el libro de calificaciones, que es una sección que tiene el entorno virtual de aprendizaje, en donde usted encontrará reflejadas cada una de las calificaciones de cada componente del aprendizaje. La aprobación del práctico será según lo establecido en el reglamento de régimen académico interno que tiene nuestra universidad y que está en consonancia con el reglamento de régimen académico general dispuesto por el CES. Esto implica que con 70% del total de la nota, usted puede aprobar esta asignatura.
Bueno, vamos a hablar brevemente sobre el modelo de prácticas preprofesionales. El practicum no contempla evaluaciones presenciales ni recuperables, dadas su naturaleza y el reglamento de la universidad. El ingreso de notas se realiza a partir de la fecha establecida en el calendario académico. El tutor académico debe fortalecer la retroalimentación de tal manera que se pueda asegurar el avance en el desempeño y mejora durante el proceso. ¿Sí? Este literal G es muy importante por cuanto implica que usted entregue oportunamente de acuerdo a la calendarización y temporalidad vigente en la sección tareas de su curso virtual en Canvas. Usted va a encontrar las fechas que debe entregar estas 4 actividades o en este caso entregables. Eh, Como se va a entregar por partes las actividades, usted no debe incluir aquí ni la portada ni los anexos, solo lo que le pide el plan docente y el entorno virtual. En el momento que usted entregue y posterior a la fecha de entrega, usted va a recibir comentarios por parte del tutor académico para mejorar, fortalecer, eliminar ciertas deficiencias o insuficiencias que podría tener su trabajo. Es decir, que usted no contará con una calificación inmediata cuando envíe las 4 actividades por separado en Canvas. No obstante, es obligatorio y es importante que envíe para que usted pueda mejorar su trabajo en el caso que sea pertinente y sea necesario. Cuando usted consolide todos los 4 entregables en un solo informe final de prácticas IFP, usted va a enviar toda esta tarea unificada en un nuevo enlace que se va a crear, pero incluyendo desde la portada hasta los anexos que ya están disponibles en el anuncio de la semana 2. ¿Sí? Muy importante este literal G. El estudiante puede mejorar su trabajo durante el proceso académico y enviar su trabajo final hasta antes de registrar las calificaciones, considerando la programación vigente del plan docente. Bueno, ¿qué quiere decir este literal? Es que a veces existen situaciones, imprevistos o calamidades que no son predecibles, ¿no? Que no nos podemos anticipar y dada esta realidad, entonces la universidad podría generar este tipo de solvencia, este tipo de solución a esta problemática, pero solo en casos justificados, como ya lo indicaba, casos delicados por fuerza mayor y que por supuesto cumpla este parámetro que dice muy claramente hasta antes del registro de calificaciones, porque como ustedes conocen son sistemas automatizados e informáticos que realmente pues migran las calificaciones desde Canvas hasta el SGA Gradebook y por lo tanto si es que ya esto está cerrado, realmente pues no podemos ayudar. Sí, esto sería solo un caso justificado y que se presente pues la solicitud y la debida justificación al director o directora de carrera. El esquema de evaluación vigente rige para todos los niveles del práctico, excepto para el práctico 4, examen complexivo. Finalmente, en cuanto a la recepción de informes de práctica, será de acuerdo a la fecha establecida en el plan docente. Eso les indico que no consta en el plan porque tenemos entregables, pero les puedo adelantar que será a partir de la semana 10, 11 y 12, ¿sí? Es decir, que todo mayo y junio ustedes tienen para cumplir con las 4 actividades, 1, 2, 3 y 4 de práctica y experimentación, más autonomía, y ustedes van a enviar el informe final a partir de la semana 10 en un solo documento. No debe entregarse por partes o avances. Bueno, esto un poco se contradice porque sí, el informe se califica por forma total, pero es importante, es recomendable que usted envíe los entregables para que se pueda mejorar su trabajo en el caso de ser necesario y por supuesto considerando el literal E en donde es muy claro el reglamento del modelo de prácticas al indicarle que el práctico no tiene espacios de recuperación ni presenciales. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Bueno, vamos a hablar también sobre el esquema del modelo de prácticas preprofesionales que tiene la UTPL y que, por supuesto, cómo lo configuramos en el Departamento de Ciencias de la Educación. Partimos de un contexto social, porque realmente la educación atañe directamente a un entorno de personas, de seres humanos, de culturas, de creencias, de saberes,
y, por supuesto, hacia una población considerada vulnerable. Me estoy refiriendo a niños, niñas y adolescentes que son menores de edad. El profesional de información, como ustedes pueden ver en la parte central de la derecha, se constituye en el protagonista del proceso de experimentación y de práctica que lo va a ejecutar. Es importante o recomendable que pueda vincularse a un centro de prácticas o institución educativa IE, con la finalidad de que su aprendizaje, su vivencia, sus resultados de práctica en esta asignatura sean significativos y le permitan acercarse a la realidad educativa del país y, por supuesto, de su contexto. Como todos conocemos, el ente rector que regula el sistema educativo nacional desde los niveles inicial, básico y bachillerato es el Ministerio de Educación. Por lo tanto, para que usted se vincule a un centro de prácticas, el requisito es que la institución sea legalmente constituida y sea reconocida por Mineduc. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted lo puede hacer en cualquier tipo de centro educativo de diferentes sostenimientos, siendo fiscal o público, privado o particular, fiscomisional, municipal, ¿sí? Lo importante es que el Ministerio de Educación lo reconozca y exista una legalidad en su constitución. A partir de ello, el nexo clave aquí entre el aprendizaje, entre los estudiantes o discentes que van a generar procesos cognitivos producto de su experimentación, de su práctica como profesional de información, son los estudiantes. Por ello creo que están en la parte central y existe una bidireccionalidad entre el profesional de información o el futuro licenciado en Ciencias de la Educación y quienes van a ser sus estudiantes. Sin embargo, no puede pasar desapercibido el camino, es decir, el nexo entre el centro de prácticas, por cuanto el Ministerio de Educación nos da parámetros, nos da alineamientos y sobre todo administra el currículo que usted tiene que implementar, que en este caso usted va a escenificar, que usted va a desenvolver, ¿sí? Va a desenvolverse como educador. Entonces creo que este camino, ¿no? Estas dos flechas que están en la parte central indican claramente la vinculación que usted debe tener con un centro de prácticas, y si es que no fuera posible, como ya lo indicaba, no es obligatorio, dada la emergencia sanitaria que se vive en el país, usted puede hacerlo con el soporte UTPL, confirmándolo a través de un formulario que en lo posterior me permitiré orientar cómo completar y cómo acceder a este formulario. Bien, la contraparte, es decir, los demás elementos y recursos humanos realmente para la práctica preprofesional que son claves, son el tutor externo, el tutor académico y la pareja pedagógica, ¿sí? Sin embargo, la pareja pedagógica va a estar presente únicamente en el caso de que usted no logre vincularse a una IE y por lo tanto no tenga o no consiga esta figura del tutor externo, ¿sí? Es decir, que estudiantes que en el formulario de confirmación de escenario para ejecutar prácticas preprofesionales nos digan que no pueden acceder a un centro de prácticas y que acceden al soporte UTPL de forma libre y voluntaria, cuentan con un tutor académico que parcialmente acogerá las funciones del tutor externo, pero otras no, como por ejemplo la coevaluación de la práctica docente. ¿En qué consiste? Que luego de que usted luego de que usted planifique sus 5 procesos didácticos o secuencias de aprendizaje, en función del formato UTPL oficial vigente, que también ya ha sido cargado en el anuncio de la semana 2, usted recibe una retroalimentación y o aprobación para poder ejecutar dicho plan de clase por parte del tutor académico, si es que tiene el escenario UTPL. Si tiene el escenario Y, es su tutor o tutora externa quien va a aprobar estos planes de clase y los va a ejecutar. Luego de la ejecución, es decir, inmediatamente o durante la ejecución se debe de cotejar 3 fichas de evaluación de la práctica docente por cada clase demostrativa que usted ha sustentado, ¿sí? Es decir, que en su informe final de prácticas usted debe consolidar o debe tener 15 fichas. Estas fichas son de observación,
evaluación y retroalimentación. En el caso de que no tenga la institución educativa, no logre esta vinculación o le resulte difícil por su situación geográfica o cualquier otra circunstancia, usted no va a tener tutor externo. Entonces no va a haber esa persona que observe sus clases in situ y pueda brindarle este feedback. Por lo tanto, se ha creado este modelo, esta figura de la pareja pedagógica. Una vez que usted confirme su inscripción o su participación con el escenario de la UTPL, usted va a recibir más adelante una confirmación a través de un anuncio en donde se publique el listado, ¿sí?, con los grupos establecidos para su carrera, y que por supuesto también estará claro quién es su compañero o compañera asignado o designado como pareja pedagógica. ¿Sí? Entonces la pareja pedagógica es su compañero o compañera que se encarga de observar sus clases y colaborar con este proceso de coevaluación de la práctica docente a través de las 3 fichas que ya mencioné antes. Bien. Y repito, una vez más, si es que no accede al soporte TPL y tiene IE, es su tutor o tutora externo quien le va a cotejar estas fichas. Finalmente, para terminar de aclarar este tema del modelo de prácticas, ¿cuáles son los ejes del práctico? Sí, tenemos 4. Crear, porque usted va a diseñar situaciones de aprendizaje, secuencias didácticas, va a tener también que tomar decisiones, elegir una estrategia metodológica, un recurso, una herramienta virtual, plantear sus propios objetivos, utilizar, contextualizar y desagregar una destreza con criterio de desempeño DCD, y por supuesto también va a analizar cuáles son las actividades que usted va a plantear en su clase, ¿no? En las etapas del proceso didáctico: anticipación, construcción y consolidación, para finalmente experimentar y, por supuesto, generar una reflexión que le permita a usted desenvolverse adecuadamente en su campo profesional. ¿Sí? Entonces, esto es básicamente el modelo de prácticas preprofesionales, y yo lo resumiría, ya para cerrar esta lámina, en 3 palabras. El práctico le permite acompañar, ayudar y experimentar. ¿Quién acompaña? El tutor académico y o externo. ¿Quién le ayuda? Su pareja pedagógica o el directivo, los estudiantes, el tutor externo, ¿sí? El tutor académico también le va a ayudar. ¿Quién experimenta? Es usted, al vivir esta etapa, al practicar una teoría y también, ¿por qué no?, teorizar nuevas prácticas de acuerdo a su experiencia. Bueno, vamos a hablar sobre los escenarios. Es una pregunta frecuente que nos han hecho en algunas ocasiones. ¿Cuál es el protocolo para que usted pueda vincularse a un centro de prácticas? Cada estudiante matriculado en esta asignatura escoge o define su escenario de ejecución. Deberá confirmar su escenario hasta máximo la semana 4. Hemos ampliado hasta la semana 3, viernes 23, por cuanto en el régimen Costa las clases inician a partir del siguiente mes, mayo. ¿A través de qué mecanismo se va a confirmar este escenario? A través de un formulario en línea que ya está enviado. Si ustedes verifican el anuncio de la semana 2 que se publicó ayer, miércoles, tienen toda la información y también todas las cláusulas que ustedes deben considerar en el caso de que acepten el soporte UTP. Sin embargo, independientemente de cuál de los 2 escenarios elija usted o defina usted, debe considerar que es obligatorio responder el formulario. Los 61 estudiantes matriculados, 43 de física y 18 de química, deben hacerlo, y realmente deben también generar su anexo 3 a través de una constancia o un PDF. Las actividades del practicum están adaptadas a través de la resolución CES, que permite, como ya lo indicaba, modificar algunos aspectos como el tiempo, el escenario, la duración de estas actividades, y es claro al indicar que no requiere de forma obligatoria que sean en una institución educativa, derivado esta resolución, este acuerdo, por la contingencia sanitaria que se vive. Todos los procesos y actividades y prácticas que se solicitan cumplir en el plan docente de esta asignatura, usted debe ejecutarlo principalmente de manera virtual, utilizando medios y canales telemáticos,
y por supuesto deberá almacenar las screenshots o evidencias respectivas. Bueno, ya para terminar casi esta tutoría, me voy a permitir indicarles las actividades que son recomendadas, porque no están calificadas, no se consideran obligatorias, pero sí son sugeridas desde la parte académica de la universidad y que constan en el plan docente, ¿sí? En este momento nos encontramos en el chat de tutoría y consulta, que así se define en el plan docente y que constituye un espacio para que usted pueda exponer las inquietudes, dudas, confusiones, dificultades que surjan en torno a la asignatura, ¿sí? Existe una hora asignada para cada semana en este espacio a través de la plataforma Zoom, y luego, si es que no existe interacción, se suspende la sala Zoom para en la siguiente hora usted pueda tener atención personalizada o remota, asíncrona, a través de la mensajería de Canvas, el correo electrónico, o bien sea a través del canal de WhatsApp que hemos creado, y les invitamos a que se unan, por favor, si aún no están en ese grupo, porque ustedes, especialmente quienes accedan al soporte UTPL, más adelante, deberán consolidar sus grupos personalizados para coordinar, para organizarse, para ponerse de acuerdo, para consensuar las fechas y horarios en donde ejecutarán las clases, los 5 procesos didácticos o clases demostrativas. Bueno, luego le pide que ya se vincule, ya inicie la vinculación al centro educativo, por eso hemos cargado todos los anexos y formatos en el anuncio de la semana 2, usted los encuentra ahí todos, los puede descargar y puede ir completando sus datos porque son de uso y cumplimiento obligatorio. Todo esto se verá reflejado en el informe final de prácticas IFP. Solicita una entrevista con la primera autoridad del centro donde usted pretende vincularse como practicante o como estudiante UTPL. Indique al directivo todas las actividades que va a desarrollar. Recuerde que no solo va a planificar 5 clases, sino también las va a ejecutar y requiere grabar las mismas. Además, destaque la figura y la función que tiene el tutor externo al revisar y aprobar sus 5 planes de clase. Indique también que requiere acceder a documentos curriculares de tipo institucional, como por ejemplo revisar un PCA y un PUT que en lo preferible desde la UTPL el tutor académico le recomienda que sea de autoría de su tutor o tutora externa. Revise luego los contenidos teóricos y conceptuales sobre la PCI que están en la unidad número 1 de la guía, ¿sí? Sin embargo, repito una vez más, no considere los aspectos de entregables, evaluables o del informe que por error el autor hace 3 años incluyó en esta guía. Finalmente, identifique los elementos que integran la PCI, destaque el objetivo de cada elemento y para ello puede revisar un enlace de SharePoint, que es la biblioteca de la universidad pública y gratuita, para que usted pueda contrastar cada uno de estos elementos y aspectos conceptuales que tiene el PCI. Recuerde que el PCA lo elabora el docente y parte de una PCI el nivel mesocurricular para poder llegar al nivel microcurricular, es decir, el aula de clase con el PCA. Finalmente, es importante que no descuide la observación de los anuncios que están disponibles en Canvas, ¿no? Y que se van a publicar, como por ejemplo hay un anuncio que está pendiente para aquellas personas que quieren acogerse a la validación del práctico y que en este momento, como están cursando matriculados en el nivel 3.1, pueden hacerlo para el 3.2, es decir, tiene más de 4 años de experiencia docente, tiene todos los documentos y medios legales, administrativos, académicos, requisitos que le pide la universidad. Usted puede homologar o validar esa experiencia laboral a través de la presentación de un portafolio como memoria de su experiencia y que lo tendría que hacer en este ciclo para validar el Practicum 3.2. Y eso lo pueden hacer de manera voluntaria. Sin embargo, quienes se han matriculado en el 3.1, como ya son estudiantes de la UTPL, deben cumplir todas las actividades que tiene esta asignatura y que están configuradas en la estructura del plan docente, ¿sí? Es decir, sea cual sea su escenario, debe cumplir con todas las actividades. Y si usted quiere homologar o validar, tendría que hacerlo para el siguiente nivel, lo tiene que hacer un ciclo antes. Y lo que sucede es que usted cumple la calificación del 70%, ya no se matricula, paga el derecho, pues y obviamente ya no es estudiante porque se reconoce esa memoria de experiencia laboral. Bueno, termino esta parte con la definición de su escenario de práctica, ¿sí?
El anuncio de la semana 2 tiene dos acápites o apartados, el 1.1, que hace referencia a todos los formatos, anexos, plantillas, e incluso está el currículo que usted debe revisar, las guías para implementar el currículo de matemática y ciencias naturales. Bien, en el apartado 1.2 nos referimos al formulario que usted debe ingresar de manera obligatoria. Ya lo indicábamos, todos los 61 estudiantes de ambas carreras, 43 de física y 18 de química, deben hacer este formulario. ¿Desde cuándo? Desde el pasado lunes 12 de abril, a las 0 horas se abrió este formulario, hasta la semana 4, es decir, viernes 30 de abril, a las 23 horas con 45 minutos, se cierra este formulario. Sí, deben acceder y antes de enviar sus respuestas, no se olvide de marcar la casilla que dice enviarme una copia de mis respuestas por correo electrónico. O bien hacer control más P y seguir con la opción guardar como, darle un nombre a este archivo y generar un PDF con todas sus respuestas. De tal manera que usted pueda presentar el anexo 3, que es prácticamente este formulario que usted lo firma virtualmente, ¿sí? Antes de llenar el formulario me estaba olvidando que tenemos el documento de distribución de grupos, destrezas, los enlaces Zoom, las claves y las fechas para ejecutar las actividades 3 y 4, que son 2 clases y 3 clases respectivamente. Por lo tanto, descargue este documento de Excel, identifique en qué grupo está y conozca las destrezas asignadas. Si es que tiene centro de práctica, son opcionales, y si es que tienen soporte TPL son obligatorias. Son 3 destrezas que tiene que usted optimizarlas para las 5 clases. Bien, tenemos también un recordatorio, el horario de tutorías, como ustedes lo conocen, para físico-matemáticas, todos los jueves, excepto que sean feriados o días no laborables por la universidad, el horario es de 17 a 19 horas. Y para para química, el mismo día, desde las 7 hasta las 9 de la noche. Les invitamos también que participen del grupo de WhatsApp, es parte de las observaciones que han hecho sus compañeros que ya han cursado el práctico en 3.1 y que ahora están en el octavo ciclo cursando el práctico en 3.2. ¿Cuál ha sido una de ellas? Que, por ejemplo, se facilite el acceso, se publique en todos los anuncios los enlaces Zoom para que ustedes puedan participar en las 16 semanas que van a existir tutorías durante el periodo académico ordinario. Me refiero a los enlaces Zoom. Si ustedes observan en la descripción del grupo, para quienes ya se han unido al grupo de WhatsApp, en la descripción del grupo están publicados los enlaces Zoom para que ustedes se unan fácilmente, sin mucho protocolo, sin clave, sin inscripción, directamente sin mucho proceso, ¿no? Sin mucho trámite, directamente desde su dispositivo smartphone o tablet, lo pueden hacer, ¿no? Están los enlaces. Y recuerde que, como ya lo indicaba, la primera hora es por la sala Zoom. Si es que no hay interacción, se graba, se suspende, luego de las inquietudes, si es que no existen, y luego la atención es personalizada o asíncrona, ¿sí? Bueno, termino con los ajustes y adaptaciones, ¿sí? Eh, no lo voy a leer todo porque esto es tomado del documento del CES, donde se actualiza y pues se configura las adaptaciones para que las IES puedan ajustarse a la contingencia sanitaria, ¿sí? Entonces, ustedes deberán tomar las capturas o fotografías dependiendo del caso, y también la grabación de sus clases demostrativas. Es importante que usted configure una cuenta de YouTube personal y pueda cargar estas grabaciones, ¿sí? La sugerencia es es que al menos en el soporte UTPL es obligatorio que lo haga por Zoom, y para ello usted cuenta con los enlaces Zoom que se comparten en la distribución, ¿sí? Entonces, de esta manera, yo concluyo la tutoría, les doy el espacio para cualquier eh, pregunta que ustedes tengan, cualquier inquietud, pueden levantar la mano o hacerlo a través del chat.
Bueno, me parece que no hay inquietudes. Bueno, antes de terminar, bueno, me parece que hay una pregunta por el chat, ¿sí? Pero antes de eso, yo quiero compartirles un poco el formulario. Si me confirman por el chat, si están viendo el formulario, por favor, para que hacer un poco una demostración que nos habían pedido también en físico-matemáticas, para que, bueno, aquí lo que quería cambiar, quería editar algo, es que en la segunda convocatoria o la actividad 4 son 3 clases, no son 2 clases como está ahí, ¿sí? Eso lo aclaro, porque ya incluso el plan docente le indica en qué área tienen que ser las clases demostrativas, ¿sí? Solo eso, y luego eh, en la vista previa podemos también hacer una demostración. Sí, bueno, entonces, por favor, si por el chat me confirman, bueno, no tenemos interacción, pero asumo que están pudiendo observar el formulario. Yo lo que quiero hacer ahorita es, solo voy a completar así al azar, con algunos caracteres, estos campos, solo para indicarles cómo deben llenar, o sea, no, o sea, ahorita no tiene mayor sentido la información, ¿no? Porque eso lo van a llenar ustedes adecuadamente, ¿ok? Pero mi objetivo es indicarles cómo van a generar la constancia o el PDF. Sí, aquí hay la opción que dice enviarme una confirmación por correo electrónico de mis respuestas. Debemos marcar esto, sí, pero antes de enviar, sí, porque una vez que enviamos ya no podemos volver a responder el formulario, sí, ya lo está indicado, sí, está habilitado hasta el 30 de abril. Lo segundo es que, o sea, si es que no marco esta casilla, yo puedo hacer clic derecho o hacer control más P, ¿sí? Y hacer la opción imprimir y se me va a cargar una vista previa de todas las páginas de mi formulario, mucho ojo, antes de enviarlo, ¿sí? Con todas mis respuestas. Entonces yo debo elegir en la derecha, en la esquina superior derecha, guardar como PDF, ¿sí? En este caso estoy observando que solo me está saliendo la primera página, pero posiblemente sea porque yo estoy ahorita en la vista previa. Entonces yo ahorita quiero ingresar en el anuncio de Canvas, en donde está el enlace que se les ha compartido a ustedes, ¿sí? Esta parte, aquí está el formulario, para poder, sí, ya respondo enseguida las inquietudes que hay por el chat, por favor, solo si es que me permiten un segundo hacer como que este demo. Sí, miren, aquí están unas respuestas, pero yo no envié el formulario porque quiero hacer una prueba. Entonces, puedo enviarme una copia a mi correo, me llega todo, y ese correo se puede imprimir, o sea, se puede generar un PDF, y ustedes generan el anexo 3, que es obligatorio y que es calificado. Muy bien. Ahora, yo lo que hice es llenar al azar algunas respuestas, o sea, que no son verdaderas, y como les indicaba, control más P o hago clic derecho y hago imprimir, ¿sí? Entonces, cuando hago esto y estoy como que llenando, ¿no? Como un invitado al formulario, se me va a cargar una vista previa de todas las páginas con mis respuestas. Tengo que hacerlo antes de enviar. Miren, en total tiene 7 páginas. Todo esto es del anexo 3, que ustedes tienen que obligatoriamente presentarlo con sus respuestas, confirmando, inscribiéndose, independientemente de cuál sea su escenario. Bien sea el 1 o el 2, es obligatorio y es calificado este formulario, ¿sí? Entonces acá hago guardar como PDF, ¿sí? Escojo esta opción porque no quiero imprimirlo y hago guardar, ¿sí? Incluso le puedo dar yo un nombre a este archivo, ¿sí? Pero ya me sale aquí eso, entonces yo puedo ponerle solo, por ejemplo, anexo 3, que es como se llama. ¿Ok? Perdón, anexo 3, guión, y entonces elijo donde quiero guardar en descargas, y lo guardo, y ya tengo mi PDF, ¿sí? Eso tienen que hacerlo antes de enviar, o bien marcar esta opción al final, que es lo que hace, le llega a su correo UTPL una copia de todas las respuestas, no le llega lo mismo, y ese correo pues también tendría que capturarlo, pegarlo en Word o imprimirlo. Pero la más fácil, que a mí me parece pertinente, es la opción que les indico ahora de imprimir y lo guardan como PDF. Algo muy importante, tiene que iniciar sesión en su correo UTPL para que usted pueda loguearse y acceder a este formulario. Sí, habilitado hasta el 30 de abril a las 23 horas. Listo. Esta era una información. Si es que hay alguna pregunta, me voy a quedar unos segundos más, 2 minutos más para despejar en el caso de que sea necesario. ¿Sí? Con todo gusto. El otro tema es que Bueno, en el anuncio de la semana 2, si me espera unos segundos, por favor, a la compañera o compañero, en la semana 2 tenemos toda la información de tutorías, que ya lo indicaba, creo que eso de pronto va a ser repetitivo, pero es así como vamos a trabajar ahora para que sea bien fácil acceder a ustedes a todas las 16 tutorías de las semanas que dura el pago.
El otro tema son los 8 anexos. Aquí quiero aclarar que para vincularse al centro educativo, si es que esa es su opción, si es que esa es su elección, debe presentar el anexo 1, oficio de asignación del práctico, que lo firma su director o directora de carrera, la carta de compromiso, que lo firma usted, va también con la firma del tutor académico, mi persona, y también está firmado por el director de carrera, ¿sí? No, me parece que aquí firma también el tutor externo, ¿sí? Entonces, esto es la carta de compromiso, anexo 2, ¿sí? 1, 2. Los otros son el 8.1, el 8.2, que el uno está firmado por la coordinadora general de las carreras de educación de la U, y el otro es el oficio de ejecución de prácticas que lo firma usted como estudiante o profesional de información de la UTP. Mucho ojo, con 4 documentos, usted se presenta, sea física o digitalmente, presencialmente o virtualmente, a la IE donde usted pretende hacer sus prácticas. Es importante que usted consensúe, dialogue, indique todo lo que está en el plan docente, perdón, lo que va a hacer, para que luego no le digan, es que aquí en nuestro centro de prácticas no permitimos que tome capturas de los estudiantes, screenshots, o no le permitimos grabar, ¿sí? Mucho ojo con eso, compañeros. Bien, el tema de las plantillas o formatos, aquí está el formato del informe, desde la portada, como ya les indicaba, hasta los anexos, está el orden, pueden descargar y comenzar a personalizar, ¿sí? Están los formatos del PUD, del plan de clase, las firmas digitales, las fichas que también les indicaba, el tema de las parejas pedagógicas o tutores externos, ya dependerá de su escenario, quién le coevalúa, quién le evalúa su práctica docente. Las firmas digitales solo aplica para el escenario UTPL, que son las firmas de los directores de carrera, ¿okay? Para que puedan incluir en su PUD y en sus 5 planes de clase. Si no tienen las firmas en este orden, la de usted como autor, como docente o profesional UTPL, la del tutor académico, el director de carrera, no se aprueba, no tiene sentido que lo presente, porque usted se está acercando a la realidad educativa. Realmente es así. Si es que no tiene firmas digitales de un documento, por más virtualidad o pandemia que exista, pues no tiene validez. Tiene que ir con las firmas y así se calificará en su informe final de prácticas IFP, ¿sí? Si es que no tiene, no tiene, perdón, el soporte UTPL, y si tiene una IE, entonces va a su firma como elaborado por docente practicante o estudiante UTPL o profesional de información UTPL. Luego va la aprobación, la revisión y aprobación por parte del tutor académico, y puede ir luego el vicerrector, rector o directivo, o en su defecto el coordinador de la comisión técnico-pedagógica de la IE en donde usted trabaja o donde se está ejerciendo la práctica preprofesional. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos estudiantes, por ejemplo, en la carrera de física, que son docentes en ejercicio, pues que tienen su experiencia, que ya trabajan, y qué mejor que los directivos, sus jefes, es que podría utilizar ese término, muy gentilmente, con una buena predisposición y buena voluntad, les permitan hacer las prácticas en donde ya trabajan. Si eso ya depende del contexto y la realidad de cada estudiante. Bueno, los instructivos, aquí está el instructivo de planificaciones 2019. Aclaro esto porque ya nos ha pasado en prácticos anteriores que utilizan formatos 2011, en donde el plan PUD se llamaba plan de destrezas y ahora ya no se llama así, se llama PUD, y también ha cambiado este formato, ¿sí? Hay un protocolo y una normativa para clases demostrativas. Solo lea y descargue esto. Si es que usted en el formulario nos confirma que lo va a hacer con nosotros con el soporte UTP. Si que tiene IE, es irrelevante que usted revise el protocolo y normativo, ¿sí? Y termino. El currículo, más las guías para implementar el área de matemática y ciencias naturales para las 2 carreras, está completo aquí cargado. Le va a redigir a 2 carpetas de SharePoint porque son muy pesados y no se pueden cargar en Canvas, ¿ok? Entonces a revisar. Y el tema también de la distribución de clases, eso es lo que quería decirles porque veo que solo creo que hay 2 consultas. Descarguemos este documento, identifiquemos en qué grupo estamos. Bueno, a ustedes les va a aparecer una vista previa. Sí, yo les voy a compartir acá, creo que ya está por la pantalla, a ver si es que me cogieron por el chat, si es que están pudiendo observar el documento en Excel, por favor. Ya, Jessica me dice que sí se visualiza. Bueno, entonces, gracias Jessica. Estamos ahorita con la carrera de física, que hay 3 grupos, 43 estudiantes. Vamos a la carrera de química, que tenemos 2 grupos, ¿no es cierto? Sí, 2 grupos y 18 personas, 18 estudiantes distribuidos en 2 grupos. De aquí habrá que ver la confirmación que ustedes hagan a través del soporte UTP, perdón, del formulario, si es que acceden al soporte UTPL o el centro educativo, ¿sí?
Pero aquí ya tienen las destrezas que son obligatorias si tienen el soporte UTPL y son recomendadas u opcionales si usted se vincula a una IE. Sí, así de claro, son 3 destrezas que debe optimizarlas para 5 clases. La primera, con la destreza 1, debe planificar y ejecutar 2 clases de química para BGO. El año o curso lo elige usted, lo que no puede cambiar es la destreza y la asignatura o área. Luego tenemos una destreza de ciencias naturales que, como ya la asignatura o área lo indica, esto va a ser en eje B superior. Tienen que ejecutar una sola clase y está la destreza que no puede cambiar, que es obligatoria si tiene el soporte UTP. Si tiene IE, la destreza ya es opcional, todo dependerá de las indicaciones, las directrices, acuerdos y diálogo que usted obtenga y logre establecer con su tutor externo. Y termino, tenemos una tercera destreza que corresponde a la asignatura de biología. Debe ejecutar 2 clases, perdón, planificar, ejecutar 2 clases para BGU. Los años o cursos de bachillerato los escoge usted. Si es que es para primero BGU, si es que es para segundo o tercero de bachillerato, ¿sí? Y también algo que me estaban preguntando, ¿qué pasa si es que mi colegio es de bachillerato técnico o mi IE tiene bachillerato internacional o algún bachillerato diferente al bachillerato en ciencias o BGU? No hay ningún problema que sea bachillerato y que se oferte estas asignaturas o áreas que les estoy mencionando y les estoy compartiendo, no hay ningún problema. Ustedes pueden planificar y ejecutar sus clases. El tutor externo, ya lo indicaba, aprueba los planes de clase, si es que tienen IE, si no tienen, no aprueba el tutor académico, si no está aprobado, no pueden ejecutar estas clases demostrativas. Entonces aquí estaban los enlaces Zoom, me parece que ya lo indicaba, es uno para cada grupo. Con esa clave usted se va a convertir en anfitrión, puede grabar, puede acceder a la licencia Pro de UTPL que le permite estar más de 40 minutos, puede ensayar, puede practicar, y cuando usted ingrese, por favor, habilite la sala de espera. De esa manera usted se convierte en administrador. Si está, todo dependerá de las fechas, los horarios que usted va a convenir, que usted va a consensuar con su grupo. Como ustedes ya conocen, la ventaja de la UTPL es que toda la población es adulta. Hay estudiantes que están siguiendo una segunda carrera, o sea, son profesionales. Igual pasa con carrera de física, hay ingenieros civiles, ingenieros eléctricos que están siguiendo la carrera de física, y acá también pasa igual en la carrera de química. Hay profesionales ya de ingeniería en alimentos, de bioquímica, de medicina, como pude ver en el foro de presentaciones. Les felicito, pues, y qué gusto que sean parte de la UTPL y de nuestro Departamento de Ciencias de la Educación. Bueno, entonces, eso indicarles para que ustedes, como lo indicaba, a través del grupo principal puedan hacer cualquier consulta. Si es que las consultas de pronto, no sé, son muy personales, entonces como que no atañen o no serían relevantes para el resto de compañeros, entonces ahí sí sugerimos que usted lo pueda hacer, en privado, por interno, ¿no? Pero si es que son preguntas como para un foro de dudas, la recomendación es que utilice este canal de comunicación emergente de tal manera que todos los compañeros y compañeras puedan beneficiarse de los posibles feedback que yo, como tutor académico, les brinde en su momento a cada una de sus inquietudes o consultas que tengan, ¿sí? Entonces creo que eso es todo lo que tenía que decirles en la primera hora así han sido 60 minutos aproximadamente de tutoría. Entonces ahora sí, por favor, si es que levantamos la mano y todas las preguntas que, que sean relacionadas de la asignatura, estoy a las órdenes. Bueno, voy a revisar en participantes. Me parece que Valeria. Valeria, buenas noches. Le escucho. Adelante, por favor. Buenas noches, compañeros y tutor. Mi pregunta es acerca de las, por ejemplo, de las clases. Entonces, nosotros, por ejemplo, a mí me tocó en el grupo A, si todos tenemos que ingresar a la clase del compañero, por ejemplo, todos los compañeros ingresan a mi clase a la hora y fecha asignada y después nosotros todos ingresamos a la clase del otro compañero. Esa es mi pregunta. Según Okay. el horario que establezcamos. Sí, vamos entonces por partes, porque por lo general siempre me hacen como que 3 en uno o 5 en uno a veces. No se preocupen, vamos una por una las preguntas, ¿ya? Las que ustedes tengan. A ver, Valeria, sí, efectivamente lo que usted indica es verdad. O sea, usted tiene que conectarse a los 5 procesos didácticos o 5 clases demostrativas, llámese como usted considere adecuado, ¿ok? Pero tiene que conectarse 5, ¿sí? Ahora, como ustedes vieron, la población de química es
bastante inferior a la población de física, ¿no? Hay 43 en física y en química hay 18, ¿ok? Yo les cuento algo, los directores de carrera en el documento de, bueno, tomando en cuenta, haciendo un contraste con el documento de la resolución 6 de la universidad, ellos piden que sí sean las 5 clases porque eso está en el proyecto, en el plan curricular de la carrera, y dada la naturaleza de esta asignatura, sí se vuelve un poco pesado, ¿no? Un poco fuerte, un poco complicado, un poco extenso, pero no imposible que ustedes ejecuten estas 5 clases, ¿sí? Eso claro por una parte. Lo otro es que ellos piden, los directores de carreras, que sean mínimo 20 compañeros o compañeras de su paralelo, mucho ojo con eso porque no hay como que verse de paralelo, ya, y que sean grabadas, ¿no? Grabadas, que se pueda evidenciar claramente todo este proceso de práctica preprofesional. Entonces yo lo que he hecho es, para que les sea más fácil, ¿no? O sea, porque si es que son 20 estudiantes por 5, realmente son 100 clases, entonces realmente es como que asistir a un mes de clases, es mucho, ¿no? Entonces, más que todo por el tema de esta configuración, estimada Valeria, que le llamamos soporte UTPL, para que usted apruebe la asignatura, acredite este componente y no tenga ningún problema en su egreso, en su graduación, en su titulación, ¿sí? Porque habrá personas que de pronto tienen temor de no coger el practicum por el tema de la emergencia sanitaria o sobre todo por el tema del acceso, del ingreso al centro de prácticas, que eso, como ya lo indiqué antes, eso lo definen ustedes, es libre y voluntario de acuerdo a su contexto, en función de su realidad. Entonces, regresando a la pregunta, Valeria, sí deben conectarse. Ahora bien, ahorita, como ustedes vieron la distribución, tenemos 2 grupos, ¿no? A y B, y en cada grupo hay 9 estudiantes, o sea, estamos como que equilibrados. Sin embargo, Valeria, hasta el 30 de abril que se cierre el formulario y posterior a esta fecha, se va a publicar ya un listado con las parejas pedagógicas para la coevaluación de la práctica docente, y ahí sabremos a ciencia cierta, Valeria, quiénes de los 9 de su grupo han dicho sí al soporte UTPL y quienes han dicho no, tutor, sabe que yo sí tengo centro de práctica y ya me confirmaron. Mucho ojo que no pueden cambiarse, ¿sí? Por eso es que el formulario es como que tan serio. Si se dieron cuenta es como que tienen que leer todo eso, tienen que como que firmarlo digitalmente, generar el PDF y cargarlo, adjuntarlo como el anexo 3. ¿En dónde? En su IFP. Entonces, mucho ojo con eso. Como es obligatorio, no pueden cambiarse. Y imaginemos, vamos a hacer un ejemplo, ¿no, Valeria? Vamos a hacer una simulación que de los 9 compañeros, solo 5 accedieron al soporte UTP. Entonces, 5 por 5 son 25 clases. A esas 25 clases usted y todos deben asistir porque también en esas 25 clases están las 5 suyas. Ojo con eso, es claro, ¿no? Se entiende. Y los horarios y fechas sí lo definen ustedes. Ahí sí yo he luchado para que la universidad les dé esa libertad. Y como ustedes pueden ver, solo les damos desde cuándo iniciar hasta cuándo terminar, pero no les decimos hágalo en la mañana, hágalo en la noche. ¿No? O sea, le damos el enlace Zoom incluso, porque eso sí es obligatorio utilizar esos enlaces por fines de verificación, por política, y tienen que grabar en su computador, no grabar en la nube, porque también es una política de la... Yo le invito a Valeria que usted revise todo el protocolo, normativa que ya está en Canvas, en el anuncio 2. O sea, si es que usted va a acceder al soporte, ahí está todo, ¿no? Todas las indicaciones que realmente no las puedo leer aquí por tiempo o no las puedo decir, pero entre eso está que deben asistir, que usted debe configurarse como anfitrión cuando a usted le toque sus clases, cuando a usted no le toque, usted asiste como estudiante con ese rol, participa, interactúa y la duración, que es muy importante, se califica, es que no tiene que ser menos de 40 minutos cada clase y tampoco va a superar 45 minutos porque 45 minutos es lo que se maneja en el bachillerato técnico e internacional, sino que bueno, realmente ahora con la situación del país, yo no sé si es que el bachillerato internacional irá a seguir, pero bueno, ese es un tema que no nos atañe a nosotros, ¿no? Pero no nos van a presentar grabaciones de clases de 50, de 55, de 1 hora. O sea, yo he tenido clases de prácticos anteriores que las clases duran 1 hora y media. O sea, imagínense una clase para un grupo de estudiantes de adolescentes de 14, 15, 16 años que ustedes le hacen de 1 hora y 20 minutos. Es imposible. Y en la práctica, usted termina su clase, Valeria, si es que ya es docente o en el futuro lo será, muy cercano, porque está en séptimo ciclo. ¿Qué va a pasar, Valeria? Usted está dando su clase de química, un ejemplo, ¿no? Me estoy inventando. En el paralelo C del segundo de bachillerato, está dando, BGU está dando química, ¿no? Cumple los 40 minutos, se acaba su clase, tiene que usted salir al paralelo A, ¿no es cierto? Y luego vendrá la compañera, el colega que les corresponde la materia, la asignatura X de inglés o de historia, ¿no es cierto? Entonces, eso tenemos que ir viendo, y en la UTPL se mira mucho eso. Entonces, con el tiempo sí les pido que
se ensayen, practiquen, hagan simulaciones. Los enlaces Zoom que están en la convocatoria, estimada Valeria, son libres, ¿no? Pueden unirse en cualquier momento, pueden practicar con sus compañeros y compañeras, o sea, no hay ningún problema. Pero cuando ya graben, carguen en su cuenta de YouTube con configuración oculta o no listado, elijan eso, pero no lo pongan público por temas a veces de derechos, ¿no? Que es su propiedad intelectual o que más que todo es algo que no tiene por qué ver de todo, ¿sí? Lo que sí les pido es que no lo pongan como privado, porque ha habido casos, y les cuento que me ha pasado el ciclo anterior y hace un año también, que nos envíen enlaces de YouTube privados donde solo puede ver el autor, o sea, solo el dueño de ese canal. Y claro, yo cuando estoy calificando el informe, pues yo no le puedo poner ninguna alerta al estudiante, yo únicamente califico. Y si es que no está la evidencia, pues se anula, se invalida dicha actividad. Sí, entonces eso sería, Valeria, creo que me fui por otros temas, pero sí, tiene que asistir a todas las clases. Realmente, incluso hay una política, Valeria, de 70%, ¿no? Son 32 horas y al menos 22.4 horas de ese total de 32 que le exige el reglamento de la universidad, tiene que usted ejecutarlo con las clases, ¿no? Asistiendo y tiene que capturar, tiene que interactuar, o sea, le pide una captura por cada etapa del proceso didáctico, una captura, un screenshot de pantalla de inicio, desarrollo y cierre, o lo que es lo mismo, anticipación, construcción y consolidación, que tiene que reflejarse en su plan de clase, ¿sí? Eso lo van a poner, Valeria, ¿en dónde? En el anexo número 4, que es el registro y control de asistencia, y que claro, si es que usted, por ejemplo, me dice, tutor, sabe que yo ya conseguí, como hay 2 semanas, ¿no? Tenemos hasta el 30 de abril, me dice, tutor, profe, yo ya conseguí el centro de prácticas, entonces ya no va a capturar, no va a conectarse con sus compañeros, y tiene otro formato, otro anexo diferente, pero que también su tutor externo le certifica, le sella esa asistencia, digamos, virtual, ¿no? Porque no es presencial, haga las clases que usted va a desarrollar, a la revisión del plan de clase, a la aprobación, a la socialización. Imagino que el tutor externo le tendrá que presentarle, Valeria, si es que fuese su caso, ¿no es cierto? Me estoy inventando. Le presentará, le dará a conocer que usted, pues, está desarrollando un proceso de práctica preprofesional, ¿sí? Listo, Valeria, no sé si respondí su pregunta para pasar al chat con Jessica y si no Sí, quedó claro, si no quedó claro, con todo gusto me indica nomás. no, sí, muchas gracias. Ok, con todo gusto, a las órdenes, Valeria. Bueno, tengo una pregunta de Jessica. Buenas noches, me dice, ¿las prácticas van a ser individuales? No, no van a ser individuales, por eso hablamos de la pareja pedagógica, perdón, de la coevaluación de la práctica docente. Hemos hablado también de los grupos, que se han establecido 2 grupos para la carrera de química y 3 para física por la cantidad de estudiantes. La población de estudiantes define los grupos. Y tengan muy presente esto, que los directores de carrera han sido enfáticos de que sean 20 clases, perdón, 20 estudiantes, mil disculpas, pero en ese sentido yo he podido mediar para que se hagan los grupos y como le dije a Valeria, pues, o sea, de hecho no van a ser, porque en algunos casos sí se consigue el centro de prácticas y obviamente pues esos compañeros o esa gente ya no entra en las clases que ustedes van a ejecutar en simulación o simuladamente en un ambiente simulado con sus compañeros, que es lo que me pregunta Jessica, así que no, porque si son individuales, o sea, yo no consigo una clase individual, no sé, es como que yo le dijera a Jessica, busque un público y haga sus clases, y realmente no. La política de la universidad y de los directores de carrera ha sido clara, que es con los compañeros, que tienen que grabarse, con las evidencias, y este tema de la pareja pedagógica lo estoy implementando yo realmente porque, o sea, tampoco concibo la idea de que, o sea, porque se hace entre compañeros, o sea, ya no se califique, ya no se observe, ya no se retroalimente la práctica docente, ¿no? Entonces, ustedes tendrán algunos de experiencia, otros no lo tendrán, o sea, me refiero en el ámbito docente, porque sé que hay muchos que ya tienen su segunda carrera, bueno, perdón, tienen su carrera previa, están siguiendo una segunda titulación en la UTPL, pues y obviamente también ese campo profesional también le permite tener un criterio, ¿no? Le permite tener una aproximación, un acercamiento a la educación, porque habrán seguido pues ya una carrera universitaria y habrán visto pues a sus docentes desenvolverse, yo sé que en otro contexto, en otra época. Sí, eso sería para Jessica. Bueno, entonces no sé si hay más consultas, me gustaría que por favor levanten la mano para, así me envíen por el chat, por favor, levanten la mano para saber si es que he respondido o no he respondido. O sea, a ver si es que Gabriela, no, Yolanda, no, Valeria, ya respondí, Pamela, a ver, porque me estoy perdiendo aquí. Ya, bueno, entonces solo Jessica, ¿sí? Dice, como vi que el formato ya tenemos distribuido las destrezas para cada estudiante. Sí, exacto. Es que
ya lo indicaba, o sea, el tema de la destreza o la temática, o sea, todo el tema de distribución realmente es aplicable al soporte UTP. O sea, eso creo que no lo dije, ¿no? Mil disculpas, pero ya lo aclaro ahora. O sea, toda esa distribución se aplica al soporte UTP, pero el formulario tienen que responderlo todos. Lo hagan con nosotros, con soporte UTP como escenario, o lo hagan con una IE, con un centro de prácticas, tienen que responderlo. Para de los 61 estudiantes, 48 de física y 43 de física y 18 de química, yo como tutor académico de la UTPL poder determinar, ok, de los 60, a ver, 45 lo van a hacer con nosotros y el resto pues lo va a hacer con su centro de prácticas, ¿no? Y eso, como le decía Valeria, pues puede ser beneficioso en algunos casos para que no tengan que conectarse mucho tiempo. Pero insisto, los directores de carrera han pedido que sean 20 estudiantes, 5 clases, y ahí sí he logrado pues como que ajustarlo eso como docente, tutor y autor de este plan docente para que tengan los grupos y como que sea más fácil, ¿no? O sea, ya depende. En el caso de física, les cuento que hay grupos, 2 grupos de 14 estudiantes y un grupo de 15. Entonces, yo sé que no todos los 14 o 15, bueno, que puede pasar, ¿no? Que toditos me digan tutor en el formulario, sabe que no tengo la IE, entonces bienvenido a hacerlo con UTP, o sea, para eso estamos, para solventar esa problemática, determinar soluciones y ayudarle, apoyarle, pero lo que sí no podemos, lo que sí, por ejemplo, no podemos es lo que me estaban diciendo por algunos mensajes en WhatsApp, en interno, que querían un convenio que la UTP lo firme con Minedu. O sea, esto es imposible porque toma mucho tiempo, tiene que hacerse a nivel zonal, a nivel de planta central, o sea, y realmente, o sea, no es que la UTP es la única U privada, entonces eso sí no lo podemos hacer, o sea, les damos todos los documentos legales, los anexos que ya están en el anuncio de la semana 2 de Semana Jessica y Valeria, que han interactuado en esta tutoría, y ustedes pues son son los gestores quienes logran esa vinculación, pero realmente tampoco es que la universidad les deja solos y les dice, o sea, vayamos como que a probar, o sea, a ver si es que me abren las puertas, perdón. Para ello tenemos el escenario 2 y lo que consulta en Jessica tiene que sí ser, si es que tiene usted el soporte UTP, tiene que cumplir todo lo que dice esa distribución, el grupo, el enlace Zoom, las fechas. Las fechas solo dice inicio y fin, ¿no? O sea, usted escoge si es que lo hace en la noche, si es que lo hace el fin de semana, o sea, cuide mucho la duración, que su plan de clase sea aprobado por el tutor académico UTPL, si es que tienes el escenario 2 de soporte UTPL, ¿qué más? Que las clases usted esté con su cámara encendida, que eso también se califica. La duración, ya lo dije, mínimo 40 minutos, no supere los 45 minutos, y por supuesto habrá más talleres, más tutorías, en donde hablaremos del currículo, hablaremos del plan de clase, del PUD, herramientas virtuales que ustedes van a ir incluso ir participando, van a ir interactuando, ¿sí? Entonces ya espero pues que puedan participar, ¿no? Porque en química tenemos como que menos estudiantes y realmente como que hay poca interacción, ¿sí? A diferencia de física por la población estudiantil. Entonces eso sería, Jessica, ¿sí? Tiene que cumplir esa distribución siempre y cuando todo este documento tenga el soporte de la universidad. Si no lo tiene, Jessica, entonces yo creo que, o sea, no va a usar el enlace Zoom, la destreza es recomendada, es opcional porque le va a dar el tutor, el año lo elige usted, y bueno, ya no tiene sentido que pertenezca a un grupo y tampoco va a tener pareja pedagógica. ¿Por qué? Porque asumimos que el tutor o tutor externo va a ser quien observe, evalúe y retroalimente su práctica docente. Listo, Jessica. Entonces, me parece que no hay más inquietudes. Yo quería decirles algo más antes de que me olvide eh, con relación, eh, con relación al anuncio que está publicado. Y bueno, tiene que ver justamente con, sí, justamente con el tema de, sí, el tema de los enlaces Zoom que se han publicado, pues que son de uso exclusivamente académico, ¿sí? La grabación tiene que ser en el computador, no en la nube, porque no lo permite la universidad. Y también es muy importante que usted revise el currículo de educación obligatoria, la guía para implementar este currículo, ¿sí? Para que realmente se pueda realmente pues, desarrollar un proceso de planificación curricular como queremos de la universidad y que se ajuste al contexto donde usted va a trabajar, ¿sí? Entonces yo creo que eso sería todo lo que les puedo comentar. Parece que algo me estoy olvidando. Bueno, creo que también sí lo dije, usted deberá crear su grupo personalizado ya más después de ustedes, cuando ya se confirme quién es su pareja pedagógica, y se pues trae un grupo de WhatsApp para que puedan organizarse. Sí, esto quería aclarar, o sea, ustedes lo pueden hacer los fines de semana,
o en la noche, o sea, no hay ninguna restricción de la universidad. Si eso es algo también que he logrado, porque les cuento que antes sí había unos horarios, e incluso pues los docentes tutores nos conectábamos, o sea, como que no a estar al 100%, pero sí a monitorear. Ahora también se podría hacer eso, pero ustedes tienen más libertad de escoger los horarios. Entonces va a depender mucho de cómo se pongan de acuerdo. Lo que sí recomendamos es que no se haga en la mañana o en la tarde por temas laborales de ustedes y que se pueda hacer en la noche. Y bueno, y nunca va a faltar tal vez una persona que nos diga, un compañero, que de pronto no lo puede hacer en la noche porque trabaja. Entonces ahí nos queda el sábado que también lo pueden hacer. ¿Sí? Recuerden que tienen todo el mes de mayo. La programación dice del 1 al 30 de mayo para que usted pueda ejecutar las 2 clases de la AP3, ¿ok? ¿Sí? 2 clases. Y 3 clases en todo el mes de junio que tienen que ver con la AP4, 3 clases, ¿no? Entonces lo van a hacer, tienen un mes, entonces es importante que se sujeten a ello. Y termino con esto, en los entregables 3 y 4 no van a enviar las grabaciones, ¿no? Ni portada ni nexos, van a enviar únicamente los planes de clase para que sean retroalimentados y que, claro, se aprueben para que lo ejecute y finalmente lo consolide en su informe final de prácticas. Listo, muchas gracias. Que como no hay más consulta, les agradezco mucho por su atención, que tengan una excelente noche